A continuación paso a exponer el trabajo realizado por los profesores Ángel Tenorio y Ana Martín Carballo de la Universidad Pablo de Olavide, titulado Empleando software de geometría dinámica para la visualización y manipulación de procedimientos matemáticos en el aula. En este trabajo, sobre todo, hablaremos de software de geometría dinámica, aunque en nuestras asignaturas utilizamos otro tipo de software del tipo cálculo simbólico también. Empezar diciendo que la presencia de las TICs son cada vez mayor y ya es algo normal y ha sido en nuestras aulas, también en la normativa educativa y los diseños curriculares. Desde hace años se introduce la utilización de las TIC en el diseño de los currículos de la enseñanza, tanto obligatoria como no obligatoria, y con la formación y evaluación en competencias en la educación superior también se introduce la adquisición de una competencia titulada competencia digital, que es la que desde nuestra asignatura tendremos que tratar con el uso de cierto software matemático. Una ventaja para tratar nuestra asignatura, que son matemáticas en diferentes grados universitarios, pues las TIC nos permiten el poder trabajar en entornos virtuales dinámicos y en continuo cambio, y además un cambio fácil de realizar con este tipo de software. Entonces, también hay que destacar que en el siglo XXI, que es en el que estamos viviendo, nuestra sociedad es eminentemente tecnológica. Por lo tanto, tenemos que hacer que nuestro alumnado sea competente para desarrollarse en ese tipo de sociedad. Y por ello, estamos obligados a que desarrollen sus competencias digitales en combinación con otras competencias que son propias de las asignaturas de matemáticas. Pero hay también que desarrollar ese tipo de competencias, contextualizándola en nuestra asignatura, por supuesto. Si no lo hiciéramos, estaríamos pues favoreciendo que nuestros estudiantes sean analfabetos y que no puedan desenvolverse de forma óptima en la sociedad en la que van a trabajar. Y pensamos que una forma de alfabetizar a nuestros estudiantes dentro de nuestras asignaturas de matemática es con el uso de diferentes software de tipo matemático para tratar los problemas que se exponen en el aula. Las tecnologías de la información y comunicación en la práctica docente permiten, por su gran capacidad, que muchos procedimientos y conceptos matemáticos que se explican en el aula y se pretende comunicar a los estudiantes abusando y suponiendo su capacidad de abstracción, con el uso de este software podamos trabajarlo de una forma más manipulativa y visual, no solo desde el punto de vista abstracto, sino que también los alumnos puedan ver que son conceptos, además de esos conceptos abstractos los pueden manipular y ver. Y eso, con el uso de un software de geometría dinámica, es muy fácil para ciertos conceptos que se dan en nuestras asignaturas, que son todas introductorias en grados, por ejemplo, de administración y dirección de empresa, o de finanzas y contabilidad, o de alguna ingeniería informática, por ejemplo. Cuando utilizamos este tipo de software, el docente puede dejar de preocuparse sobre que el aprendizaje sea correcto totalmente y formal, y que los alumnos hagan un correcto y formal manejo y ejecución de un algoritmo, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que realmente lo importante es que los alumnos sean capaces de aplicar un algoritmo y que cuando el algoritmo les da un resultado sean capaces de coger ese resultado, utilizarlo e interpretarlo en el contexto del problema que se trabaja. Y realmente ahí toma sentido el uso de software, por ejemplo, de cálculo simbólico, de geometría dinámica para el tratamiento de ciertos problemas matemáticos. Por supuesto, nada más lejos de nuestra intención de abandonar, ¿no?, la enseñanza tradicional. La enseñanza tradicional es importante, la resolución de problemas primando la mente sobre lo que es el ordenador,
sigue siendo muy importante, pero no podemos dejar de lado el tratamiento computacional de los problemas que se le plantean al alumnado. Por ejemplo, si queremos, como ejemplo tomo la resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Si nosotros lo estamos resolviendo con lápiz y papel, lo primero que haríamos es ver si ese sistema, también dependiendo del número de variables, pero supongamos que el número de incógnitas es elevado, pues lo primero que haríamos es ver si realmente ese problema es compatible o no, tiene solución o no, porque si no lo es, hemos terminado. Ese estudio no lo podemos ahorrar con un ordenador, porque el tiempo que tarda el ordenador en resolver ese tipo de problemas es ínfimo. Por tanto, no hace falta saber si tiene o no tiene solución. Le decimos que lo resuelva y ya nos lo devolverá si no lo tiene o si lo tiene. Es por ello que cómo se ataca un problema utilizando software o no utilizándolo es totalmente diferente. Entonces, utilizar un software matemático permite a los estudiantes manipular los problemas por ellos mismos, es decir, les permite experimentar, aprender, ¿no? Utilizando la técnica del ensayo, acierto y error. ¿Por qué? Porque cambiando ciertas condiciones iniciales pueden ver qué ocurre con la solución de ese problema, cómo va cambiando la solución del problema. Y eso con un ordenador no es un gran trabajo para los estudiantes. El ordenador modifica las condiciones y es el que rehace todos los cálculos. No es el estudiante con un lápiz y un papel, es el ordenador. En cuestión de segundos rehace todos los cálculos, calcula todos los valores y le da una nueva solución. Entonces el estudiante puede ver qué ocurre con la solución de un mismo problema cuando se van cambiando ciertos datos de este. Eso hace que los alumnos puedan asimilar en una primera fase del aprendizaje, puedan asimilar muy bien la parte abstracta de ese problema. Con un software de geometría dinámica tenemos la posibilidad de representar objetos en 2 o 3 dimensiones y que una vez que se programa una actividad, el docente pueda, haciendo pequeños cambios, generar múltiples ejemplos sin más que modificar eso, pequeños cambios en la definición del problema que haya hecho con el software de geometría dinámica. Y eso hace poder mostrar a los alumnos un gran abanico de posibilidades frente a la única posibilidad que se le podría mostrar con un ejemplo en la pizarra y suponiendo que ellos de forma abstracta van a comprender todo lo demás. Hablando un poco de la situación que hemos vivido en este curso pasado y parte del anterior y la que prácticamente vamos a vivir en poco tiempo, en esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir, hemos podido ver que la metodología tradicional de enseñanza presentaba ciertas debilidades que con esa situación se han acentuado. Pero también es cierto que algo positivo hay que sacar de todo esto. Y lo más positivo que se puede sacar es que de forma general ha habido que incorporar toda la tecnología posible al aula. ¿Por qué? Porque hemos tenido que pasar de una docencia presencial a una docencia virtual en muy poco tiempo. Entonces, pues hemos tenido que apoyarnos. En ese paso nos hemos tenido que apoyar en diferentes recursos digitales. Y por supuesto que serán específicos para cada materia. Nosotros hablamos de la de matemática. Entonces eso en matemáticas puede haber sido pues el uso generalizado de software de geometría dinámica o de software de cálculo simbólico. Por ello es totalmente necesario el uso de este tipo de tecnologías en el aula. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando el docente muestra a los estudiantes un problema e intenta hacer uso de ciertas herramientas o de ciertos recursos digitales que no son los específicos que se le va a pedir que dominen a los estudiantes en la materia, para esa materia, los estudiantes ven que hay un recurso nuevo que ellos no dominan, que no lo entienden muy bien, el uso, pero no lo que le está mostrando el profesor, pero sin embargo durante esas sesiones los estudiantes preguntan muchísimo por cómo se hace esto,
a qué botón le ha dado, para qué sirve esta herramienta, qué tiene el programa, pero por más que el docente les explique que realmente está utilizando esa herramienta para comunicarles ciertos conceptos, ellos también quieren conocerla un poco. Entonces a veces el tiempo necesario para explicar un concepto se alarga, pero creo que es una desventaja pequeña frente a las grandes ventajas que nos proporciona el uso de este tipo de software. Señalar que con la incorporación del uso de software en nuestra enseñanza, por supuesto se requiere una formación para el profesorado, porque con el uso de software en las clases teóricas y prácticas se hace necesario un cambio metodológico también y de las estrategias de enseñanza. Hay que normalizar el uso de las TIC en nuestras aulas. Vuelvo a decir que la pandemia ha ayudado a esto. Entonces es algo positivo que debemos reconocer que hemos obtenido de esta mala situación vivida. Por otro lado, también hace falta una formación a los estudiantes, porque aunque nuestros estudiantes ya son considerados nativos digitales, es cierto que manejan ciertas herramientas digitales, pero que no son las adecuadas para el aprendizaje de las matemáticas, por supuesto. Y decir, como ejemplo, que se desarrolla más ampliamente en el trabajo que presentamos en este congreso, es que en los grados de Administración y Dirección y Empresa y en los grados de Finanzas y Contabilidad se utiliza para comunicar, para explicar ciertos conceptos, el programa de geometría dinámica GeoGebra. Entre otras utilidades que hemos hecho utilizando este software es la generación de una web dinámica que empleamos en la docencia. Por ejemplo, sobre todo para conceptos relacionados con el cálculo diferencial e integral, y cómo esos conceptos que ellos ven de forma totalmente teórica en matemáticas se puede aplicar a conceptos económicos. Por ejemplo, cómo se puede calcular la web. Con este software se ha generado actividades para calcular el excedente del consumidor y del productor en una economía de mercado, o el cálculo del índice de Gini para medir la distribución de la riqueza en una población. En el grado de Ingeniería Informática se utiliza mayoritariamente un software de cálculo simbólico, en nuestro caso es matemática, porque esas asignaturas están un poco más enfocadas a la resolución de problemas tanto en tratamiento tradicional con lápiz y papel como en el computacional. Pero realmente no se le pide a los alumnos que dominen GeoGebra, pero sí se utiliza en la docencia, ¿no? Utilizamos GeoGebra para que el docente explique y que el estudiante pueda manipular ciertos métodos numéricos de resolución para ecuaciones lineales que tienen una fuerte componente geométrica en su formulación. Todo lo que acabo de decir del uso de software de geometría dinámica estará desarrollado con ejemplos en el trabajo que presentaremos. Sin más, dar las gracias por esta oportunidad de presentar nuestro trabajo.